Un saludo a todas y cada una de las personas que nos permiten entrar a su hogar y llegar con estos humildes temas que consideramos pueden ser de utilidad. Antes de iniciar, rendir las infinitas gracias a las autoridades en Nixa que hacen posible que este evento sea una realidad y que es parte de lo que se conoce como hacer comunidad. El tema que hoy traemos está relacionado al derecho ambiental. Vamos a entrar a ver, quizás no es una temática completa porque nos ceñiremos a algunos aspectos vinculados a la legislación y a la doctrina, quizás un par de hechos que en la memoria histórica está ahí, pero pues no desde la perspectiva de la jurisprudencia, y tocaremos algunos aspectos relativos al derecho internacional y que son los pilares, ¿no?, del estudio del derecho: la doctrina, legislación, jurisprudencia y derecho internacional. Entonces vamos a tratar de desarrollar este tema y esperamos que sea de utilidad y que cause algún grado de preocupación o de alerta o por qué no decirlo, contribuya a que cada día tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en materia ambiental. Y no digo medioambiental porque ahí vamos a ver las diferencias entre decir el medio ambiente y el ambiente. Bien, lo que traemos es una especie de esquema y después vamos a ir desarrollando, vinculándolo la doctrina con algunos aspectos legislativos, es decir, material legislativo que la Asamblea Nacional ha venido desarrollando, iniciando desde el aspecto constitucional y en el esquema que estamos presenciando. Podemos ver que hemos ubicado la Constitución a la cabecera porque, por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución, que fue reformado, da un profundo significado a los aspectos, y voy a permitirme señalar de manera literal algunos aspectos del 60, porque de allí se van a derivar muchas connotaciones plasmadas en algunas de las leyes que tenemos allí. Es importante hacer la salvedad que Nicaragua tiene una profusa legislación basada en tratados, convenios internacionales, ya sean estos emanados de las Naciones Unidas o convenios multilaterales que ha suscrito, por ejemplo, después de la cumbre de Río en 1992. De ello, Nicaragua con Panamá y Costa Rica, Honduras, Guatemala suscribieron un tratado en función de la preservación del ambiente. Entonces ya van por la cumbre 26, que tuvo cabida hace un par de semanas en Italia, y aunque pues siempre el resultado es casi el mismo, ¿verdad?, porque los países industrializados, los que verdaderamente contaminan, pues pegan el grito al cielo, pero como que no hay disponibilidad para entrarle a la problemática. Pero bien, lo importante de esto es
que vamos a resaltar algunos aspectos del artículo 60 de la Constitución, porque a medida que vamos avanzando, ahí vamos a irlo retrotrayendo en la dinámica. Y entonces, con el permiso de la audiencia, me circunscribiré a algunos elementos de este artículo 60 de nuestra Constitución. En primer lugar, en la Constitución encontramos un aspecto toral. En el primer párrafo, en la parte media y final de este párrafo, no voy a dar lectura a toda la disposición, aquellas partes que vamos a entrar a potenciar más adelante. Y en esto, pues, dice: el bien común supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es la madre tierra. Esta debe ser amada, cuidada y regenerada. El bien común de la tierra y de la humanidad nos pide que entendamos la tierra como viva y sujeta de dignidad. Pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto de los ecosistemas. Hay una profundidad intensa y que se postula con criterios de lo que hoy se conoce como ecología profunda. No obstante, pues, si vemos el acontecer del día a día a nivel global, pues pareciera que eso no ha calado. No obstante, como dije, más adelante vamos a ir haciendo la acotación y vamos a recordar este párrafo. El siguiente párrafo que quiero compartir es, y dice de la siguiente manera: la tierra forma con la humanidad una única identidad compleja. Es viva y se comporta como un único sistema autorregulado, formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos, que le hacen propicia a la producción, reproducción de la vida, y que por eso es nuestra madre tierra y nuestro lugar común. Interesante, solo que hay un detalle. En este párrafo, por ejemplo, cuando se señala componentes físicos, químicos, biológicos y humanos, bueno, lo humano está dentro de lo biológico. La diferencia es la racionalidad y la irracionalidad con que a veces pues atacamos los recursos naturales. Y digo atacamos porque el extraccionismo pues va a tener sus consecuencias, y por eso tenemos un cambio climático. Pero no quiero, esto es solo para bastantear lo que más adelante vamos a abordar, esos problemas que presentan que se presentan de manera global, y soluciones que deberían ser global, pero pues no siempre los que pueden y tienen están dispuestos a hacerlo, porque nosotros vemos en esas cumbres donde los países altamente industrializados ponen requisitos en sus tratados de libre comercio, introducen cláusulas, pero ¿quiénes lo incumplen? Esa es la gran pregunta. Entonces, ahí hay una circunstancia que no es de todos, no de uno. La legislación puede estar bien, puede haber un sistema sólido para entrarle al asunto del aspecto ambiental, pero esto tiene que ser igualmente global. Una golondrina no hace verano. Y en eso quiero decirlo, que nuestro país cuenta con un ordenamiento jurídico completo. En esto tenemos, sin temor a duda, entre 45 y 50 legislaciones con sus respectivos reglamentos, acuerdos,
hay más de 40 tratados internacionales que son desarrollados en esta legislación. Hay toda una estructura orgánica, institucional, que le da seguimiento a todo esto, pero ¿y el resto del mundo? ¿Y el resto del mundo? Y los países industrializados. Hace poquito, pues, el señor Biden, que llegó a la COP26 en Italia, ya llegó que la energía limpia, y apenas llegó de regreso a Estados Unidos y se encontró con la crisis energética, está diciendo, bueno, vamos a exigirle a la OPEP que bombee más petróleo, que se ponga de manifiesto el fracking, que es una de las formas de extracción del petróleo más destructiva, porque no solo contamina desde la perspectiva de la producción de gases de efecto invernadero, sino que también los mantos freáticos los contamina de gran manera. Y bueno, entonces vemos una doble moral, pues, en estas naciones poderosas que lo condicionan todo. Pero bien, digo esto en nuestra Constitución, pues, nos dice que efectivamente hay que proteger la tierra, como diría don Carlos Calvo Muñoz, nuestra envoltura de vida, es decir, la tierra. No tenemos otra. Bueno, los que pueden están buscando cómo colonizar Marte para ir allá, pero nosotros, la inmensa mayoría, no tenemos esa posibilidad. Entonces es importante, y quiero resaltar esta redacción de este artículo 60, que es de avanzada. Y digo que es de avanzada porque cuando en el segundo párrafo nos dice que la Tierra es viva y es compleja, eso entraña todo un paradigma nuevo, un paradigma emergente que nos aborda lo que es la complejidad. Y cuando dice que es compleja, no es porque, como se suele mencionar, que es difícil. No, lo complejo no es sinónimo de dificultad. La complejidad son todos estos seres vivos. Todo ser vivo tiene un sistema complejo que está interrelacionado, está vinculado. El universo es complejo. Entonces es integral. Y como se dice, la unión de las partes no es el todo. No es el todo. Y entonces esa profundidad de este artículo es extraordinario, porque va más allá de lo que comúnmente encontramos. Lo otro que quiero resaltar, y que está en íntima relación con este artículo 60, lo vamos a encontrar y lo vamos a ver cuando analicemos los principios que encontramos en la ley 807, que es la ley de conservación y utilización de la diversidad biológica, y que precisamente en el capítulo 5 de esa ley recoge, es decir, el nacimiento de esa ley está basada precisamente en la convención que fue el que se hizo, la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad. Y si nosotros vemos este artículo 60, su base está en esa declaración. Entonces, por eso, de todos esos 40 instrumentos de carácter internacional, decidí colocar esta declaración como un símbolo, como muestra, porque el catálogo es extenso,
reitero, más de 40 tratados, convenios internacionales y casi 50 disposiciones, leyes, cada ley con su reglamento, más acuerdos. Es decir, es bastante profuso. Entonces, por eso planteo, ¿no?, la Constitución, esta convención, la ley 217, con las reformas incorporadas, y que es la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahí vamos a ver, les decía al inicio, esto del por qué medio ambiente o por qué ambiente. Ya abordamos ligeramente el 807, la ley 195, que está relacionada con la semana dedicada al medio ambiente, que es en julio, la primera semana de junio, y que establece una serie de connotaciones y que trata de transferir, de hacer conciencia en la sociedad, pero en la sociedad de cara a cada individuo, a cada uno de nosotros. Recordemos que cada uno de nosotros es un mundo, somos un mundo, y si nos unimos podríamos hacer más. Entonces, esta ley no es muy amplia, pero sí va dirigida esencialmente a la importancia que tiene el ambiente. Y ahí tenemos la 606, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que contamos con, dentro de las distintas comisiones, está la Comisión Medioambiental, y que a ella y esencialmente y por consecuencia a la Asamblea Nacional en los distintos periodos en que se ha ido dando, que tenemos todo este ordenamiento jurídico que nos permite tratar de entrarle a la temática, no solo desde el punto de vista preventivo, sino también más allá de lo preventivo. Y bueno, desde esta perspectiva tiene cierta connotación el derecho ambiental con el derecho penal en cuanto a la prevención general y prevención especial, ¿verdad? La prevención general va dedicada a hacer esa conciencia para que no lleguemos a los extremos en que te van a aplicar una sanción que puede ser administrativa, puede ser en el ámbito civil o puede ser en el ámbito penal, porque nuestro Código Penal, pues de allá desde el 361 al 390 aproximadamente vamos a encontrar una serie de disposiciones donde la conducta del individuo va a encasillar con la conducta prevista en cada uno de estos tipos penales, y bueno, allí va a entrar en función el derecho penal cuando ya se sale de la esfera del derecho administrativo ambiental y de la esfera de lo civil, ¿verdad?, o de lo mercantil. Ahí vamos a ver por qué lo mercantil, cómo interviene el mercantil, la norma mercantil en esto, o más bien desde su origen mercantil. Entonces, por eso la 606 lo ubicamos ahí. La 168 es una norma que no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño, pero tiene su sentido por cuanto en ella nos permite entrar a prohibir. Recordemos que el artículo 32 de la Constitución señala algo así que nadie está impedido de hacer lo que la ley no mande, ni lo que no esté prohibido. Entonces, aquí esta ley, desde el inicio, se titula Prohibiciones del tránsito de desechos sólidos y sustancias tóxicas. Entonces, entra a regular toda una gama de actividades
que el ser humano desarrolla, y digo el ser humano porque ninguna otra especie, ¿verdad?, lo hace. Ninguna otra especie lo hace. Qué sé yo, grandes cantidades de hipoclorito de sodio o de dinamita o de cianuro, qué sé yo, pues en la industria, todos estos elementos que son agentes contaminantes. Y yo recuerdo allá por el 90, si mal no recuerdo, que venían 2 embarcaciones con desechos tóxicos que supuestamente venían con destino a dejar la carga en la isla de en Moyogalpa, porque bueno, habían prometido un pago ahí, y entonces inmediatamente la sociedad nicaragüense en esa época se puso al brinco, como dicen los chavalos, y se logró que se regresaran, pues, porque si no, esa isla tan preciosa con esos recursos naturales, ese par de volcanes que no le encontramos islas como ella en cualquier otra parte del mundo. Por algo fueron galardonadas y participaron en un certamen internacional, pero volvemos, los países altamente industrializados no hayan donde colocar sus desechos y buscan cómo hacerlo en países como el nuestro, que bueno, la sociedad se puso de punta y evitó que eso ocurriera, pero si no, quién sabe cómo estaría por ahí. Entonces, esta ley 168 regula todo esto de las sustancias tóxicas, del material peligroso y la forma en cómo va a transitar, y en los lugares que va a transitar, y obviamente pues es una prohibición, y allí en esa ley encontramos prohibiciones de manera concreta y expresa. Por lo tanto, lo que está prohibido se queda. Parte del principio de legalidad universal, como lo llaman los juristas constitucionalistas. Continuamos con la 290 porque bueno, no hay de otra forma. Todo este andamiaje institucional, una serie de ministerios que están rectoreando esto. Tenemos el Marena, Ministerio de Transporte e Infraestructura, tenemos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tenemos el Ministerio de Minas y Energía, o Energía y Minas, es decir, todo un andamiaje. La Procuraduría General de la República tiene lo que se conoce como la Procuraduría Ambiental, es decir, hay todo una estructura, y obviamente la mayoría están consagradas en esta ley 290, con excepción de la Procuraduría, porque tiene su propia ley orgánica, ¿verdad? Y su estructura plena no la encontramos de manera expresa en la ley 290, pero sin ese artículo 14 están las comisiones sectoriales, y bueno, y por ahí lo encontramos. Y ahí tenemos el Código Civil. Alguien dirá, pero el Código Civil, ¿qué pito está tocando en este concierto? Y bueno, el Código Civil, por dar un ejemplo, nosotros nos vamos allá por el 611, 613, 14, 642, hasta el 675, 76, y vamos a encontrar disposiciones que, si bien es cierto, es de norma pública, privada, no obstante, por poner un par de ejemplos, en el 111 nos indica que
están los bienes privados y los bienes públicos. Y en el artículo 102 de nuestra Constitución dice que los recursos naturales pertenecen o son rectoriados por el Estado. En consecuencia, si hay bienes privados y bienes públicos, está diciéndole alto, no se va por la normativa privada. Y hay un maestro del derecho ambiental, que lo vemos más adelante, que entra a... Hay un tema ahí sobre dónde ubicamos la ubicación del derecho ambiental. Y entonces ahí vamos a ver que unos dicen que es privatista, que es publicista, etc. Entonces ahí vamos a ver el concepto de derecho privado, y él dice, hombre, si bien es cierto, se vincula a aspectos privados, pero no esto en su totalidad, es publicista. Y entonces, desde esa connotación estoral, que en el Código Civil, por ejemplo, diga, el titular de un fondo lo es de la superficie, pero no del subsuelo. O cuando plantea la agua, puede utilizarla el titular del predio o de la hacienda por el cual pasa, pero no para represarla, sino es con autorización de la institución correspondiente. Y aquí vamos a ver un conjunto. Tenemos, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, con toda una legislación que no la plasmé porque, bueno, el espacio reducido. Por eso es que señalo que hay más de 45, entre 45 y 50 leyes, entre ellos pues la Autoridad Nacional del Agua. Y porque el agua es un bien que pertenece a todos y por lo tanto un recurso natural, y si es un recurso natural, el Estado va a rectoriarlo. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Tenemos mencionamos el Código Civil. Por ejemplo, alguien es dueño de 200 manzanas y hay oro. ¿Quién da la concesión? Porque es un recurso. Está el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, toda esta circunstancia la encontramos en la norma privada, pero hay quien la rectorea es la autoridad administrativa. Por eso en un inicio hablé del derecho ambiental y el derecho administrativo. El vehículo es lo administrativo, pero hay normativas de carácter ambiental, como son las normas que rectorea la ley 217 y su reforma y la 807. De ahí tenemos la ley 342. Esta ley en lo personal me gusta, tengo que decirlo, porque instituye, crea que el ambiente sea objeto de estudio en primaria, en secundaria, pero además, ahí pues el artículo 4, pero además que cuando salgan de quinto año deben hacer un trabajo de investigación. Y este artículo 4 o 5 está en íntima relación con el artículo 36 de la ley 267, por aquello de derecho, la ley dice derecho intelectual, propiedad intelectual. ¿Verdad? Recordemos que cuando hablamos de propiedad intelectual estamos referidos se abre un abanico, porque la propiedad intelectual encierra la propiedad industrial, y en ella tenemos todo lo que es marca y otros signos distintivos, patente, modelo de utilidad y diseño. Tenemos señales satelitales, derechos del obtentor, es decir, es un conglomerado de actividades
Y por otro lado, los derechos de autor. Ello, de forma genérica, constituye lo que se conoce como propiedad intelectual. Entonces, nuestra legislación, esta ley que crea la asignatura de derecho ambiental y que es, la ley así lo plantea, que es una obligación de derechos públicos y privados, desde primaria, empezar a hacer conciencia. Y el otro punto que me gusta de esta ley es porque habla de la educación escolar o formal y la informal. En otra ley como es la 462, me hablan de la ley informal. Oye, ¿cómo es eso? Sí, escolarización o educación formal, educación no formal, educación informal. Sencillo, la diferencia es entre la primera y la segunda es mínima, entre la primera, la segunda y la tercera sí hay su diferencia. Lo que pasa es que a la educación informal, como dicen, no se le ha parado mucha bola. Me dispensa el término muy diametral, muy jocoso, ¿verdad? Pero es una realidad. Y entonces, en la educación formal es la que se escolariza, es la educación que se lleva a cabo en la escuela, ¿verdad? Con todos sus componentes, para algunos criticados por uno, elogiados por otros, en la vida así es. Y algunos comparan la educación escolar a la educación militar, pero bueno, eso es cuestión de gusto. La educación no formal es aquella que está destinada con menos rigores que la formal. Generalmente no se califica, aunque sí se puede obtener certificado, no es tan rigurosa, no hay tanta énfasis, y algunos dicen, hombre, mientras más forzas a alguien a que trate de aprender, a veces esa psicología lo que hace es que el aprendiente no le guste y no lo aprenda. En cambio, cuando se hace lo que le gusta, desde el punto de vista de la psicología, pues hay mayor posibilidad de aprenderlo. Entonces, en la educación no formal, es no superficial, no confundir con superficialidad, porque tiene su rigor. Lo único es que no es como en la escolar, que tu examen, tu sistemático, tu puntualidad, todas esas cosas. En cambio, en la educación informal es la que realizamos mayormente durante nuestra vida. Usted ve un programa y es instructivo para ir aprendiendo, y nadie le va a ir a hacer un examen. Si a usted le gustó, profundizó y lo captó sin ninguna presión. Es cuestión de voluntad, decisión y deseo de aprender. Por ejemplo, mire un documental, lee un libro, una novela, y va a tomar lo que a usted le interesó, y eso va a generar aprendizaje. Por ejemplo, yo al inicio cité a don Carlos Calvo Muñoz, antropólogo, doctor en educación, es chileno, tiene varias obras, las que se me vienen ahorita a la mente, del mapa escolar, del mapa de la escuela al territorio, al territorio. Ese es un libro
muy interesante donde aborda estas cosas, y hace poco tiempo sacó un libro dedicado a la educación informal que lo titula Ingenuo, ignorante, ingenioso. Tres condiciones que él la explota, y en la educación informal él aborda que es la educación que tenían nuestros antepasados, y su experiencia la basa en tiempo que pasó con los mapuches. Es interesante ese libro. Pero bien, quise hacer esta explicación porque en esta legislación ambiental nos abordan estos conceptos, y creo que es oportuno ir haciendo esas aclaraciones, porque además ahí vamos a ver en el desarrollo que van a salir estas cosas. Luego tenemos, pues ya decíamos, el Código Penal, todas esas disposiciones del 361 al 363, perdón, al 391, una serie de disposiciones allá por en las faltas, por el 531, 533, que es lo que se conoció como la contaminación de ruido, que el municipio es, para este caso, es Toral. Aquí no plasmé por cuestión de espacio la ley 40 con su reforma, que es la ley municipal, porque en un territorio el municipio es la base fundamental, y así lo dice nuestra Constitución, ¿verdad? Allá por el 177 constitucional, que despliega toda un andamiaje previsto para el municipio, incluso la parte presupuestaria, cómo va a funcionar, y ese artículo 12 de la ley 40, donde ahí aparece como junto con el MINSA el tema del ambiente, ¿verdad? Entonces, porque el ambiente o es propicio para generar salud o propicio para lo contrario, y entonces ahí está el MINSA. Por eso es que digo que hay todo un andamiaje estructural en nuestro país debidamente legislado, y que se están tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces ahí tenemos todas estas disposiciones que a medida que vamos avanzando vamos a tratar de explicar. Vamos a tratar de ver tres conceptos distintos. Algunos dicen definición, otros dicen concepto. Es cuestión de semántica, aunque no es sinónimo, pero bueno, no vamos a entrar a diferenciar qué es concepto, qué es definición, pero sí vamos a resaltar los componentes sobre esto. Dice que el derecho ambiental investiga, estudia y por supuesto analiza. ¿Y qué va a investigar? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a analizar? Bueno, esa relación que existe entre los bienes naturales, es decir, los recursos naturales, y la actividad del individuo. Entonces tenemos la naturaleza, otros dirían naturaleza, mejor digamos la ecología, por otro lado el individuo. Es decir, colocamos al individuo desde este concepto fuera de la naturaleza. Es decir, no son naturaleza desde esa perspectiva. Cuando en el 60 de nuestra Constitución dice que la tierra donde vivimos todos. Entonces, dos formas, dos puntos de vista, donde el uno está más, este concepto está dirigido con una visión un tanto antropocéntrica. Es decir, el individuo
el centro de todo. Todo gira alrededor del individuo. Lo que hace el individuo para sí y para la sociedad, no importa qué ocurra con el resto. No es tan así la cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos un ordenamiento jurídico, la naturaleza por el otro lado, y la ley tratando de regular esta actividad antrópica. ¿Y quién va a decidir qué es lo lícito y qué es lo ilícito? El sistema. Y nuestra legislación, ¿de dónde procede? Esencialmente de los tratados internacionales. Entonces, ya desde ahí, ya las Naciones Unidas, los países fuertes van punteando. Y bueno, sí, es que la deforestación no es correcta, es que no hay que extraer los diamantes de sangre, pero ¿quiénes los compran? El de a pie. ¿Quiénes visitan, por ejemplo, la joyería esta en New York, Tiffany? Ahí van a encontrar los diamantes de sangre. Ahí los van a encontrar. Y hacen cerco y declaración y toda la cosa. Las Naciones Unidas tienen el programa alimentario mundial. Los UTI se están muriendo de hambre. ¿Y entonces? ¿De qué hablamos? No obstante, esto lo digo por efecto del concepto, ¿verdad? La naturaleza, los bienes naturales, el individuo y la ley, que es lo que va a regular esa actividad antrópica. Y si ustedes se fijan, el otro componente, eso es actividad antrópica, uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales. Y por último, si podemos la conservamos o la protegemos. Y entonces decimos el ambiente, ya no la naturaleza, decimos el ambiente. Entonces, hago esta explicación porque leída de corrido, uno puede decir, hombre, está bueno, hay un cuerpo legal, esta doctrina dice que debe haber un cuerpo legal que regule esas cosas. El problema es, ¿qué fin o qué genera esa norma? Si metieron su mano los que generan los emporios global de la madera o de la minería, ya nos podemos dar una idea. No hace mucho en Brasil una presa, obra de la actividad minera, se desbordó, causó un daño ecológico tremendo, vidas humanas se perdieron, contaminación, etcétera, etcétera. Un día fue noticia, no se habla nada. Los muertos, muy bien, gracias, el mundo está sobrepoblado. Esto lo digo en sentido sarcástico, ¿verdad? No se vaya a malinterpretar. Y ya no volvió a suceder nada. ¿Cuántos desechos tóxicos se fueron en eso? ¿De dónde era la mina? Bueno, un país de Europa que tiene un nivel de vida extraordinario. Entonces, conservación, uso, explotación, aprovechamiento. Si se puede, conservémosla. Si se puede, protejámosla. Entonces puede extraer de este concepto que es un tanto, ¿cómo diríamos? Ligero. Vamos a ver qué nos dice don Jesús Quintana, ambientalista renombrado. Él nos dice que el derecho ambiental está conformado por un conjunto de reglas, ¿verdad? Cuando hablamos reglas, pues entendemos que es ordenamiento jurídico en sus distintas manifestaciones, con la finalidad de ejercer una tutela jurídica. Pero ¿para quién esa tutela? Bueno, esa tutela para los humanos, para el ser humano. Y él nos da un elemento
interesante, no solo para los humanos, también para todas las formas de vida. Y que en esas normas se concentren o contengan salvaguardias para la biosfera. Eso está bien, ¿verdad? Está bien porque es inclusivo. Es decir, no ve a la naturaleza por un lado, el ser humano por otro y la legislación por otro, sino que él tiene un elemento cohesionador. Por otro lado, doña Raquel Gutiérrez Nájera nos señala que es un conjunto sistémico ordenado de leyes, un tanto similar, con otras palabras, pero en el mismo sentido que Quintana Valtierra. ¿Y cuál es la finalidad de ello? Bueno, dice, primero protegerlo. ¿Y qué vamos a proteger? Lo que tenemos, vamos a conservarlo. Y vamos a preservarlo, es decir, que no se degrade más de lo que ya está. Y si se puede, utilicémoslo. ¿Y qué vamos a utilizar? Los recursos naturales. Pero cuando habla de utilizar los recursos naturales, ¿quién los va a utilizar? El ser humano, ¿verdad? Pero le pone una condición. Debemos de buscar ese equilibrio ecológico. Y aquí, pues, de todo es conocido que la palabra ecología significa el estudio de la casa, de nuestra casa, de la envoltura viva, de la tierra, de la madre tierra, como dice el artículo 60 de nuestra Constitución. Y por supuesto, en esa madre tierra es donde vivimos todos, en esa casa es donde habitamos todos. Me parece un tanto acertado, y no es que yo esté juzgando, porque yo soy un aficionado de esto, ¿verdad? Pero mi opinión tendré y por eso la comparto de manera abusiva, hago saber mi opinión, ¿verdad? Vamos a ir a la siguiente. En la siguiente, en el siguiente aspecto, un comentario para pasar al siguiente tema. Algunos señalan que el derecho no solo es un conjunto de normas, sino que generalmente debe estar dotado de principios. Y generalmente estos principios generan doctrina. Yo creo que quizás esos elementos debieron agregarse pues a lo que vimos anteriormente. Ellos son juristas de fama internacional y pues un chapio como yo pues hace la crítica, pero bueno, es lo que me da el maní, quizás esos componentes. Y vamos a ver, el derecho ambiental tiene sus principios y nuestra ley 807, algunos principios doctrinarios los tomó el 807, que lo voy a ver más adelante, son más, ¿verdad? Pero adoptó eso, por lo tanto, quizás ese es un elemento que debió plantearse en los conceptos anteriores. ¿Dónde se ubica el derecho ambiental? Vamos a ver varias posturas, y una primera postura es de don Giordano Fraga. Fraga ubica al derecho ambiental como un derecho de ciencia informativa, es decir, bueno, está bueno hay que saber, hay que conocer, hay que tener un aspecto cultural, pero no pasa nada. Informémonos y basta. Conozcamos y basta. Y por eso es que él cierra diciendo que es una rama del derecho que carece de
sustantividad. ¿Y qué quiere decir cuando dice que carece de sustantividad? Bueno, porque no hay una norma de prevención, que también es un principio del derecho ambiental, y como decía, el principio de prevención especial y el principio de prevención general. Prevengamos para que no ocurra. Ejemplo, qué sé yo, en la ley de explotación de minas, de la minería, mina artesanal y la mina, la pequeña minería y la minería artesanal, vamos a encontrar que hay todo un andamiaje de mecanismos que se toman en cuenta para evitar la contaminación. Aquí no voy a decir los nombres porque eso equivaldría quizás a una publicidad, y lo menos que se quiere es publicidad, o puede generar alguna connotación, pero hay centros mineros que le dicen a los artesanales: ya, vení, trae tu brosa, vamos a procesártelo y te vamos a entregar el producto para que no contamine el agua. Y esto lo digo porque yo vengo de un pueblito donde era común en aquella época encontrar en los ríos, en las madres piedras, huecos en la piedra sólida. Se labraba un hueco con un madero insertado en otra piedra sólida, se echaba lo que en mi república, yo le digo mi república, mi pueblo, Santo Domingo de Chontales, brosa, azogue, que no es otra cosa que el mercurio, y empezaban a triturarla. Obviamente el mercurio retiene el oro, lo lava, y el mercurio, como es un metal líquido, no se barata con el agua. Ahí sí va la pelotita, el pescadito se lo come, el humano se come el pescadito y ya viene la contaminación. Entonces hay establecimientos mineros que le dicen: no vaya a contaminar, no uses mercurio, usemos cal y cianuro para restarle acidez, evitar menos la contención, controlar la contaminación. Y eso es bueno, son medidas que ayudan, ¿verdad? Pero existe pues toda una normativa. Aquí Fraga pues dice que es solo para mera información. Tenemos otro criterio alrededor de que el derecho ambiental es una disciplina meramente académica, que el interés que tiene de la academia vincularlo a la ciencia, pero que desde el punto de vista práctico pues no, como que no interesa, es lo que nos dice, cosa que es cierto, pues es parte de la academia, pero una academia con sentido, ¿verdad? Y ese sentido en función de evitar, preventivo, como decía anteriormente. Bueno, y cuando no se acatan esas disposiciones preventivas, pues tiene que venir la multa, el cierre, etcétera, la demanda, etcétera. Porque en la legislación ambiental, en esa ley 217 con sus distintas reformas, establece un ordenamiento jurídico destinado a ejercer multa, pero también a suprimir contratos, concesiones, y hacer responsabilidad. Sobre esto yo recuerdo que fue al inicio del 2000, un derrame de combustible que se vea por el hotel, por la entrada de un de propósito, y bueno, hubo una demanda y se puso de manifiesto tanto el ámbito penal como el ámbito civil, y hubo toda una indemnización porque contaminó el manto freático, y como a ver más adelante, es un bien para todo. El derecho ambiental va dirigido a la colectividad, es de trascendencia colectiva. Entonces, no es solo de interés de la academia, al menos en nuestra realidad.
Han habido empresas que tienen que cerrar porque, vamos, y hay voy a citar un ejemplo. Ustedes recordarán la Pembol, aquí por la cuesta del Plomo, emanaciones de mercurio, hipoclorito de sodio. Suya Sandino vivía llorando, y no por calamidad, sino porque era más que una calamidad todas las emanaciones que sufría. La tabacalera, yo estudié en el Instituto Técnico Vocacional, y para las 3 de la tarde sería insoportable las emanaciones. Entonces hay una contaminación. Eso es contaminación. Entonces no es solo de interés académico. Muy superficial la forma de ubicarlo. A mí, humilde opinión. También tenemos que nos señalan que el derecho ambiental es una rama autónoma del derecho. Bueno, la academia, la doctrina, ha dicho que para que una rama del derecho se le dé la connotación de autónoma, necesita cumplir con algunos requisitos. Primero, principios propios del derecho. El derecho ambiental tiene sus propios principios. Que también comparte otros principios con otras ramas del derecho, pero tiene sus principios propios. Ahora, muchos dicen, no, pero es que la mayor parte de los principios son compartidos. Sí, pero tiene sus propios principios. Por ejemplo, el principio de el que contamina pague. Es un principio propio del derecho ambiental. Los daños trascienden a la frontera. Daño ambiental es un principio propio. Es decir, hay una gama de principios que son propios del ambiental y que van a compartir otros con otras ramas del derecho. Y ahí es donde tenemos ese primer requisito. El otro requisito es que disponga de doctrina que ilustre, que le dé vida al derecho. Y el derecho ambiental tiene una constelación de doctrinarios, por citar uno, y lo vamos a ver más adelante. Ramón Martín Mateo es extraordinario. Extraordinario. Y así hay infinidad. Por ejemplo, este señor de Países Bajos, Ernst Ness, que es el propulsor del movimiento ambiental allá por los finales de los 60, y que es quien a él se le atribuye el hecho de propugnar por una ecología profunda, una ecología integral donde el individuo no sea un observador, sino que sea observador observado, es decir, los dos roles, y no como la ecología superficial o la ecología científica, que el ser humano está en el pedestal observando lo que está en su entorno y no se incluye. Entonces tiene una doctrina, cumple con ese requisito, que disponga de técnicas jurídicas que permita evaluación. Hay auditorías ambientales para entrar a ver el grado de comportamiento en cuanto a la contaminación ambiental. Cumple con ese requisito. En el mundo se han desarrollado cuerpos normativos. Nosotros ya al inicio lo dije, tenemos una gran cantidad de normativas que están ahí. Está la institucionalidad que los regula, que aplica lo que tenga que aplicarse según el ámbito. Si trasciende de la esfera administrativa, va a la jurisdiccional, lo penal, lo civil, etc. Entonces, y por supuesto, están de por medio los sujetos. Están los sujetos, donde el Estado por un lado, el ciudadano y el que ejerce la contaminación, cuenta con sujetos. Y por supuesto el objeto, que pueden ser los recursos naturales, la minería, el suelo, la agua, los bosques.
Viene alguien y quiere talar o tala árboles por debajo de los 15 años, obviamente no ha alcanzado su plenitud. Y eso va a estar en dependencia de la variedad del árbol, si es roble, caoba, cedro, pochote, qué sé yo, tantas bellezas que tenemos. Entonces, podemos decir, y de estos requisitos, yo me circunscribo que el derecho ambiental es una rama autónoma del derecho. Y tenemos el otro criterio del derecho ambiental, pertenece al derecho público. Ojo, no hay contradicción en que si es público y coetáneamente es autónomo, porque la autonomía es en relación a si el derecho ambiental se sustenta, se mantiene por sí mismo con todos estos elementos, y otra cosa es el ámbito que lo va a rectoriar, si es el ámbito privado o el ámbito público. Obviamente que a partir de nuestra legislación y la estructura que hemos apreciado es publicista, partiendo también, valga la redundancia, que ese artículo 99 de nuestra Constitución, el 102, el 99, donde nos dice que el Estado promueve la libertad empresarial, pero abajo circunscribe a la legislación, y el 102 que nos plantea que los recursos naturales es de derecho, pertenecen, son bienes públicos, que está en consonancia con aquel 111, 113 del Código Civil. Entonces, el hecho que sea público, ¿verdad? No hay contradicción con que sea autónomo. Al contrario, hay un enlace entre ambas situaciones. Pues bien, yo me uno a este mortal se une a los criterios que ya los maestros del ambientalismo han circunscrito y que yo humildemente vengo a repetirlo. También se circunscribe, por ejemplo, don Sergio Sarquín Cortés hace un híbrido donde dice que el derecho ambiental hay que ubicarlo dentro de la rama del derecho económico, ensalza el derecho económico, porque dice que es un derecho de reagrupamiento, y obviamente porque él confluye entre las distintas disciplinas y agarra el derecho ambiental y se debe responder a los intereses de la economía para poder generar un modelo de desarrollo en ese régimen económico. Obviamente ve desde la parte económica, financiera, y eso supeditado al ambiente. Me da la impresión que el giro es: extraigamos lo que hay que extraer, saquemos el petróleo que hay que sacar, los diamantes, el oro, la bauxita, a propósito de eso, vi una noticia donde dice que está llegando a su límite el acero, ¿verdad? Saquemos oro, plomo, hierro, cobre, hasta que aguante. Me da la impresión que por ahí está la idea de el maestro Sarquín Cortés. Sus razones tendrá, pero bueno, y por supuesto eso regulémoslo por el derecho. Entonces el derecho ambiental supeditado o dentro de la esfera del derecho económico, y dentro del derecho económico pues la economía rectoriándolo. Respeto la afirmación, pero en lo personal pues me distancio. Y vamos, aquí es donde decía que hace Ramón Martín Mateo hace un análisis. Dice: hombre, si el derecho privado son ese conjunto de normas que regula las relaciones entre los particulares,
dentro de un plano de igualdad, pues eso no puede ser. No podemos ubicar allí al derecho ambiental. El derecho ambiental es más que eso, ¿verdad? Porque dice, no va a estar en función de los intereses y derechos de los individuales. Y efectivamente ya vimos nuestro Código Civil cuando habla sobre lo que está en el subsuelo y más allá, sobre los recursos naturales que no pertenecen al dueño de la parcela. Tiene un derecho, pero pertenecen o son de interés nacional. Y con esto que digo, un interés, debo señalar que esa ley 217 con su reforma, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con toda la ley de reforestación y conservación y explotación de los bosques o forestales, como dice la ley, o la ley de aguas. Y cuando digo aguas, pues la agua en todo, desde las corrientes subterráneas, manto freático, la siembra de agua, la agua interna como ríos, lagos, cuencas, lagunas, todo, inclusive las aguas costeras. Todo eso va a estar rectoriado por la actividad del Estado y es lo que se conoce como gestión ambiental. Y para cada uno de estos hay una estructura diseñada en los componentes que integran el Estado de la República de Nicaragua en toda su dimensión. En consecuencia, por lo que dice el maestro Ramón Martín Mateo, el derecho ambiental es de naturaleza pública. No lo ubica y más bien de manera muy discreta dice no está dentro del derecho privado. No lo ubiquemos dentro del derecho privado, porque allí hay colectividad, está la comunidad. Vamos a ver la siguiente. En esto vamos a ver algunas concepciones como estas son las características, parte de las características y esa visión redistributiva. Pero ¿qué es lo que se va a redistribuir? Bueno, los costos. Ya hablaba de un principio que el que daña debe pagar el costo de lo dañado, el costo ambiental. Y entonces este es uno de los postulados del derecho internacional ambiental que se está tratando de abrir paso, porque para ello la colectividad no debe ser objeto de la extracción indiscriminada y que las riquezas queden en unas cuantas manos, sino que hay una redistribución de esa riqueza. Por ejemplo, el Amazonas cada día se achica y entonces lo que se conocía como el pulmón del mundo, pues ese pulmón parece que cuidado le da un enfisema, cuidado una fibrosis, porque es toral. La frontera agrícola es enorme. Nosotros tenemos algún problema y a pesar que se le han destinado recursos, el batallón ecológico en Bozaguá aquí en la frontera sur, la reserva Indio Maíz, que también en los huracanes, que pues son esos acontecimientos propios de la naturaleza que difícilmente podrán ser controlados, pueden preverse, pero difícilmente controlados.
a diferencia de lo que pensaba el ilustre filósofo y jurista Sir Francis Bacon, que decía que el ser humano estaba destinado a controlar la naturaleza. Pues bueno, han transcurrido buenos siglos y eso todavía no es posible, esperemos, ya veremos, pero en principio esta visión es de avanzada. Leí un artículo que están propugnando, por ejemplo, en la extracción de petróleo, esas oquedades que pueden quedar y que eso puede generar hundimiento, etcétera, sobre todo con el movimiento de las placas tectónicas, debían de ser rellenadas con determinado material que pudiese absorber las fuertes vibraciones que se generan en esas magnitudes y las presiones que hay. Pero bueno, va en esa idea la vocación redistributiva. La primacía de intereses colectivos. Bueno, esto es lo que el deber ser, esto sería el ideal, ¿verdad? Que las colectividades estén de por medio, pero esas colectividades no hay una perspectiva antropocéntrica, sino quizás de una perspectiva biocéntrica, es decir, la vida y la vida de todas las especies, no solo de la humana. Pero bueno, de eso se trata esto, y en algo tenemos que ir avanzando, por lo menos en idea, y en algunos hechos, como en el caso de nuestro país, pues hay toda una legislación y todo un andamiaje estructural. Vamos a la siguiente. Voy a ir avanzando porque el tiempo nos está comiendo. Multidisciplinar. Esta característica es una realidad. Recordemos que el derecho ambiental no es en un territorio específico y que no va a trascender. Del momento en que decimos que es multidisciplinar, es porque si se pierde el balance, por ejemplo, de la humedad, eso no solo va a afectar a ese sector. Y aquí me recuerda una obra de este señor John Briggs, denominada Las 7 leyes del caos. Una de las leyes se habla sobre el aletear de una mariposa, ¿verdad? La esencia sutil. Él con eso quiere decir, y en su obra lo aborda, dice que el aletear de una mariposa en la Amazona brasileña puede desencadenar en Sumatra un gran acontecimiento global. Y es precisamente la sutileza. Por ejemplo, la guerra que se han librado en África, el despale de los bosques. Yo recuerdo en mi época de chavalo que yo no escuchaba decir las arenas del Sahara nos están afectando, y a partir de hace unos 20 años ya se sienten esos efectos y se tornan globales. La abeja asesina, un hombre que para un animal que produce un bien y que se salió de control porque produce un muy buen producto, viene de África, trasladándose, se hicieron colonias en Brasil y de ahí han venido avanzando. Ya las tenemos aquí, ya han puesto en aprieto a varios seres humanos, porque su piquete es fuerte. Lo que el aguijón ocasiona altera el sistema humano. Pero bien, por eso es que se habla que es multidisciplinar y global, porque ahí vamos a encontrar las distintas disciplinas del saber, la biología, la química, la física, etcétera, biología molecular, etcétera, ¿verdad? Porque es sistémico, es un sistema y no podemos verlo parcelado. Los sistemas son integrados y desde esa perspectiva
tiene que ser una respuesta en esa misma dimensión. Por eso se dice que es multidisciplinar y global. Está el otro de la internacionalidad de los problemas ambientales, ¿verdad? Que no conocen de frontera, no necesitan pasaporte, no necesitan visa y trasciende. Está en consonancia con la característica anterior y el efecto se siente y lo podemos sentir como han venido en nuestro país el calor. En nuestros países vecinos, El Salvador tiene grandes problemas de agua, México tiene grandes problemas de agua, el vecino Costa Rica se dice que a partir del 2022-2023 va a tener problemas de agua, Alemania ya empieza a tener problemas de agua. No sé si debido a eso la OTAN le cayó a Libia, que tiene el reservorio más grande de agua potable del África. Se han dicho que la próxima guerra va a ser por el agua. Entonces no tienen frontera. Y esa característica coincide con la característica multidisciplinar y que es altamente global. Seguimos avanzando. Y bueno, este tema relacionado con la ética, como esa rama de la filosofía, y que muchas veces, dependiendo, como decía el señor Sarkin Cortés, según el modelo económico a desarrollar, según esa visión antropocéntrica, se ha hecho eco lo que se conoce como el utilitarismo. Allá por 1600 y pico, uno de sus prominentes juristas, y algunos le llaman el padre del derecho en Inglaterra, Jeremías Bentham, era de carácter utilitario, es decir, todo lo que está al alcance y podemos utilizarlo no importa lo que ocurra, porque va a ser en función del beneficio de. Entonces, obviamente a esta altura yo creo que esa visión, que fue posteriormente adoptada por un sector de la sociología, yo creo que no es lo mejor si vemos en el derecho ambiental un derecho de las colectividades, donde las colectividades están de por medio y donde la especie humana no está más allá de la otra especie. Por supuesto, podemos hacer uso, pero sin buscar cómo pasar los límites, no digo del equilibrio. Algunos estudiosos dicen que el equilibrio no existe, porque eso equivaldría a decir que todo es absoluto, y pues desde la física se ha demostrado hasta el día de hoy que nada es absoluto, que todo es relativo. Entonces, desde esa perspectiva, algunos prefieren utilizar el concepto de balance y no de equilibrio, aunque bueno, es bastante utilizado la palabra equilibrio ecológico, y algunos dicen, bueno, cuando uno se muere, aún con la muerte no hay equilibrio, porque lo que existe es un balance, pero son cuestiones de criterio. Vamos a seguir avanzando. Esto es lo que dije al inicio sobre qué diferencia entre medio ambiente y ambiente. Se circunscribe a lo que ya adelantaba. Cuando se habla de medio ambiente, pues es una visión antropocéntrica y por lo tanto utilitarista, donde el ser humano se ubica como el predestinado para sobreponerse y determinar sobre el entorno, sobre lo que se llama como el medio, ¿verdad? Pues de ahí medio ambiente. El medio es donde yo estoy y lo que está en mi entorno me pertenece, y yo puedo utilizarlo como me plazca, siempre y cuando me genere interés. Esa es la teoría antropocéntrica y utilitarista. En cambio, la visión biocéntrica, pues en primer lugar reconoce que el ser humano está, como dicen,
en esta envoltura viva, en esta madre tierra. No vamos a ir a otro lado. Me vaya a China, a Japón o al cuerno de África, los efectos de la contaminación de una u otra forma lo vamos a sentir. Ese lago Victoria, toda una joya, contaminado en África. Y así podemos ir viendo los ríos de Europa contaminados. Aquí ya ves con los esfuerzos que han hecho con la laguna de Tizcapa, con el lago de Managua, que está en función de saneamiento, porque fue un error. El lago de Granada, de donde toman agua Acoyapa, Huigalpa, filtrada del lago de Granada. Entonces, tenemos ahí, podemos sopesar todas esas circunstancias y tomar conciencia. No porque usar más bolsas de plástico le vamos a hacer un volado al ambiente. Entonces, es esa conciencia con una visión biocéntrica y dejar la parte antropocéntrica. No es fácil, pero de una u otra forma tenemos que adaptarnos a una visión, y eso es ética. Es ética. Y la ética en función de la moral. La moral, la ley revestida de moral y una función ética. Y por eso es que el derecho ambiental debe ser publicista y por lo tanto de colectividad. Vamos a seguir avanzando, que ya nos ha agarrado el tiempo, nos ha comido el tiempo. Y por supuesto, es lo que ya explicaba, ¿verdad? De dónde proviene la palabra ecología, oikos casa, y luego pues estudio, tratado, y entonces el estudio, los tratados de nuestra casa, la tierra, y por lo tanto pues con todo lo que conlleva pues el ambiente, la protección del ambiente, y con ello lo que reviste las ciencias naturales. Avanzamos. Estos son los principios que en un inicio también hice mención en la ley 807, el artículo 8 despliega 11 principios de sostenibilidad. Este principio está dentro de los derechos humanos de tercera generación, que surgió allá por 86, 88, si mal no recuerdo. Hay un criterio en Europa, surge como sostenibilidad, en América se ha concebido como sustentabilidad, para algunos son sinónimos, otros encuentran algunas diferencias tenues desde el punto de vista psicológico. Pero bien, sea sustentabilidad o sostenibilidad, lo que pasa es que no puede haber sustentabilidad sin sostenibilidad. Tiene que ser sostenido para que pueda ser sustentable. Por ejemplo, producimos más comida, pero es una modificación genética. Bueno, ¿y eso cómo nos va a afectar en el futuro? Es la moneda en el aire. Hasta que aparezcan en algunos países de ingerir algunos productos han determinado secuelas cancerígenas, ¿verdad? Entonces, y se siguen produciendo, porque no puedes matar el ingreso, el incremento económico. Vamos, Europa se resistía a los transgénicos, y a finales del 2010 le doblaron el brazo, y ya ahorita Alemania tiene un problema. Los pesticidas han acabado con algunas variedades de insectos, y que esos insectos son los que polinizan y hacen posible la producción. Entonces, ¿en qué quedamos? O esterilizan la tierra, y entonces necesitan demandar fertilizante. El fertilizante, si es hecho
a base de petróleo, se va a la profundidad y ¿qué pasa con el manto freático? Las desertificaciones, ¿a qué se debe? Al despale, a la erosión del suelo. Entonces, tiene que ser sostenible. Principio de respeto a la vida en toda su forma, indudablemente. Nuestra Constitución es pro vida para circunscribirlo, y todo nuestro andamiaje jurídico que mencionamos y lo que no hemos mencionado por su extensión van en función de eso. Precisamente esta ley 807, ¿verdad?, que procura la diversidad biológica, va en ese sentido, y la ley 217 y su reforma va en ese sentido: preservar la vida y la vida de los ecosistemas. Acción responsable, ya lo decía, es un principio del derecho internacional, y que el que causa, que es responsable de un daño a pagar, ya planteaba dos casos: Alpesa, Hércules, no sé cómo, aquí en la puesta del plomo y el derrame de combustible en la entrada de la unidad de propósito. Precautorio, obviamente hay mecanismos que previenen o que garantizan que como medida que una vez que se resuelva puedan echar mano para que no quede eso en el aire. Principio preventivo, ya hacía referencia a la prevención desde sus dos magnitudes. Principio de equidad es un principio que no solo debería operar para los humanos, y nosotros lo podemos apreciar en el Código Penal. Está el delito, hay tipos penales en función del maltrato a los animales, ¿verdad? Entonces el derecho ambiental está ahí presente. Principio de equidad de género, eso va directamente con los humanos, pues. Principio de integralidad, si hablamos de ecosistemas, si hablamos de ecología, no lo podemos ver parcelado, tiene que ser integral. A problemas generales, respuestas integrales. Principio de internacionalización de costos ambientales vinculado al principio de acción de responsable. Quien causó el daño, pague. Derrame de petróleo a esa empresa, hay que caerle. Obviamente, pues eso ya tiene que ver con ciertos internacionales, y pues ahí muchas veces lo que sale a la palestra es como método alterno de conflicto, la mediación o el arbitraje, ¿verdad? Pero sí, el principio está ahí para dar respuesta, y ese principio se ha sustantivado, es decir, se ha materializado, se ha escrito en la norma. Entonces, un principio objetivado. Principio de participación ciudadana, por eso es que si es un bien colectivo, pues es un principio que pertenece a todos, y que todos estamos en función deberíamos estar en función del ambiente, y por supuesto el principio meritorio, ¿verdad? Debe haber un mérito para que se lleve o se ponga de manifiesto una u otra medida. Seguimos avanzando. Los sujetos del derecho, vamos a irlo a explicarlo en las próximas presentaciones. ¿Quiénes son los sujetos del derecho ambiental? Bueno, tenemos organismos que pueden ser personas naturales, personas jurídicas en sus distintas manifestaciones. Cuando hablamos de personas jurídicas, estas pueden ser de carácter mercantil, como las sociedades, sociedades anónimas, simples comanditas por acciones, que son bastante, no son muy comunes, pero es que existen las de responsabilidad limitada, conocidas como compañía limitada, ¿verdad? Mercantiles, y que pueden ser sujetos. Si su giro es
la tala de bosque, por ejemplo, y no tiene la licencia ni la autorización, obviamente allí va a haber va a ser sujeto, y podrá ser sujeto no solo desde la perspectiva ambiental, sino también de la perspectiva ambiental o de la perspectiva jurisdiccional civil, ¿verdad? También sí podemos tener como sujeto fundaciones, podemos tener como sujeto cooperativas, son personas jurídicas, unas de orden privado, otras de orden público, ¿verdad? Entonces, personas jurídicas son distintas modalidades, pero también puede ser organismos no gubernamentales, los privados y por supuesto el Estado, que es quien generalmente rectorea, en nuestro país rectorea toda esta actividad. En consecuencia, el derecho ambiental tiene los sujetos, y que esto que he explicado pues se está en la presentación que continúa. Aquí tengo los municipios, entes descentralizados, desconcentrados, poder del Estado, organismos internacionales. Ya vemos, por ejemplo, la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Sabemos hacia dónde tira, pero que es un organismo internacional que está ahí de por medio, y organismos regionales, organismos mundiales, y que forman parte de lo que es el derecho ambiental, personas físicas, jurídicas, organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, organismos y fundaciones internacionales, que es lo que hemos dicho y hemos explicado. Seguimos avanzando. Relación económica, comercio, ambiente. Esto es un tema muy interesante porque algunos lo quieren concentrar en la ciencia económica, y otros con una visión un poco más amplia lo abordan de las ciencias sociales. Aquí nosotros hemos traído pues como muestra que toda esta enjambre, toda esta interrelación que abarca las ciencias sociales, como la economía, el derecho, la psicología, la comunicación, la sociología, la pedagogía, van a tener una, ¿cómo diríamos? O un repunte para bien, o un adormecimiento para bien de uno, y en detrimento de otros. Porque, por ejemplo, el marketing utiliza las herramientas de toda esta ciencia. Cómo llegar, a quién, a qué segmento llegar, qué venderle, cómo hacerlo dependiente. Y entonces ahí está la economía, el comercio y el ambiente, que quizás el ambiente que debió estar en el extremo medio, ¿verdad? Entonces toda esta ciencia vinculada a las ciencias sociales es toral. Seguimos avanzando, ya vamos a culminar, y por supuesto allí planteamos de manera ejemplificada qué es lo que se extrae y hacia dónde va el concepto de extracción y explotación, que algunos economistas han llamado la economía de la extracción, donde pues muchas veces las especies y lo que pueda generarse de ahí no importa, con tal de lograr el fin último, la utilidad que se tenga. Seguimos. El avance científico-tecnológico, allí error de dedo, pido disculpas, no es los últimos 50 años, son los últimos 150 años. Error de dedo, ¿verdad? Que el adelanto técnico-científico han dado respuesta a algunas circunstancias, pero como dice don Roberto Carlos en su canción, el progreso, pues a veces significa retroceso. Y se ha avanzado en la agricultura, la ganadería, la minería, pero también eso ha pagado costos del ambiente, y con el ambiente la especie humana y las demás especies. La otra vez con asombro leía que unos arrecifes de corales extinguidos. ¿Por qué? Porque no tienen oxigenación. Y ya que esté enrareciéndose el oxígeno en el océano, bueno, ¿qué nos podrá esperar? Sigamos.
Eh, Obviamente todo lo que hemos hablado se va a traducir en problemas, y esos problemas, contaminación del aire. En las principales ciudades, por ejemplo, en el Distrito Federal, de todo es conocido que los vehículos circulan según el número de placa con un horario determinado, tratando de frenar esto, porque el exceso de la emanación de los combustibles fósiles, los países altamente industrializados, que son los que han provocado el cambio climático y nos ha afectado a todos, y obviamente la contaminación del aire no es la excepción. Ya hablábamos sobre la contaminación del agua y que eso no tiene restricción. Por ejemplo, ¿cuánto una gota de aceite, cuántos galones afecta? Es increíble, ¿verdad? Y muchas veces la ama de casa cocinó y depositó en la tierra el aceite. Se filtra, y ¿dónde va a dar esto? Por ponerlo de manera artesanal. Ya no digamos cuando se da un derrame de petróleo en un tanque petrolero, o la devastación de la presa en Brasil que señalaba al inicio, digamos. Degradación del suelo, ya hemos hablado sobre la desertificación, el avance de la frontera agrícola, cómo tiene su impacto en el ambiente, el cambio climático, el calentamiento de la tierra, esas emanaciones de dióxido de carbono, para sintetizar los gases gases fluorescentes, el metano, todas estas agentes contaminantes que después nos van a venir, suben, después nos vienen en forma de lluvia ácida, digamos. Obviamente la capa de ozono, desde hace tiempo se venía hablando de esto, pero que bueno, aquí hay que también, por efectos naturales, las emanaciones de los volcanes, las erupciones de los volcanes también afecta, pero habría creo que las emanaciones producto del ejercicio de la industria en toda su dimensión es mayor que el que puede generar la naturaleza. Ya hablamos de la lluvia ácida producto de la combustión valga la redundancia, los combustibles fósiles. Hace poco leía con asombro que en Polonia, en Alemania, han cerrado unas minas de carbón, porque es uno de los combustibles que producen energía barato. No obstante, con el problema energético parece que quieren reabrirla. Pero bueno, hablamos de la COP26, pero ahorita ya se están dando esos acontecimientos en Europa, digamos. Y la gracia, y aquí quedan la fuente, ¿no?, de la legislación que vimos en pantalla. Y muchas gracias. Me dispensa por haberme extendido. Tema apasionante, y como dije al inicio, el derecho ambiental en un suspiro. Gracias.